Muchísimas gracias a los estudios de la revista Economía. Hoy tenemos una interesante entrevista. Vamos a hablar un poco de un evento que está próximo a realizarse el día 24 de noviembre en la Universidad de Lima. InfraSummit 2025, este evento que reunirá a líderes del sector público y privado, la banca multilateral, además academias y gremios, para comparar con evidencia los modelos de gobierno a gobierno. Y con el tema que vamos a tocar el día de hoy, vamos a conversar con Juan José Cárdenas, que es el speaker de este evento importante como es InfraSummit 2025. Bienvenido, Juan José, gracias por estar con nosotros en la revista Economía. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Encantado de conversar. ¿Cuál es la visión de este InfraSummit, ¿no? Y cómo se proyecta en este evento que impacte en la toma de decisiones sobre las infraestructuras pues, aquí en nuestro país? Adelante. Claro, creo que estamos en un momento crítico como país, ¿no? En el cual hemos estado en los últimos 2 años con un crecimiento importante, de nuevo en la inversión en infraestructura, sobre todo mediante las asociaciones público-privadas, ¿no? Gracias a la labor de Proinversión y del Ministerio de Economía y Finanzas, además de algunos sectores. Eh, de, Como sabes, tuvimos después del Lavallato, ¿no? Del escándalo de Lavallato, una reducción significativa en la inversión en infraestructura y en la adjudicación de APPs, que como te digo se ha ido recobrando en los últimos 2 años. Y yo diría que estamos en un momento de punto de quiebre para ver si seguimos con esa tendencia creciente de inversión en infraestructura, ¿no? Y de adjudicaciones de nuevas APPs, que obviamente sería lo ideal, o no, ¿no? Entonces, por eso creo que ese ¿no? es un momento perfecto para este evento, ¿no? Justamente para empujar, impulsar que esta tendencia creciente se mantenga en los próximos 5 años como mínimo, ¿no? Porque las inversiones en infraestructura son de largo plazo, ¿no? No puedo pensar en algo no en 6 meses, un año, sino en un horizonte de mediano a largo plazo. ¿Qué métodos o qué criterios se utilizaron para seleccionar estos modelos? Justamente el de gobierno a gobierno y la asociación pública-privada, como se conoce como APP, como ejes centrales justamente de este evento y si ya pues existe una apertura para analizar algún tipo de financiamiento. A ver, te diría de repente, separando la pregunta por partes, que la, tenemos como país varias modalidades para invertir en infraestructura, ¿no? La primera es la obra pública, ¿no? El cual el Estado hace la inversión directamente. La segunda, y yo creo que la ideal, ¿no? En la medida que se puede utilizar, es las APPs, en las cuales se asocian el público con el privado, el gobierno con los inversionistas privados, para hacer la infraestructura, no solamente construirla, sino ejecutarla, operarla y mantenerla, y esa inversión la hace el privado y luego la recupera a largo plazo, ya sea con los ingresos propios de la infraestructura o mediante algún pago por parte del Estado, ¿no? Y es un mecanismo que tiene mucho tiempo a nivel mundial y que en el Perú también tenemos mucha experiencia y lo hemos usado exitosamente por más de 30 años, te diría ahí. Y en los últimos años se han generado otras alternativas, como las obras por impuestos, es una, ¿no? Que es complementaria a las APPs, ¿no? Que también ha venido creciendo mucho y también creo que debería ser impulsada. Y tenemos los gobierno a gobierno, que también se han usado en algunos casos puntuales, sobre todo en proyectos, comenzó con los panamericanos y luego algunos proyectos que tuvieron problemas, ¿no? Básicamente APPs que caducaron y se usaron para, para complementar esas obras, ¿no? Entonces creo que la visión que tenemos es que es un abanico de herramientas, ¿no? Las herramientas no son como un martillo, que se puede usar para clavar un clavo o para matar a una persona o golpear a una persona. Las herramientas no son buenas o malas por sí, sino son herramientas para los fines que se persiguen. Entonces creo que lo importante es tener esas herramientas a la mano, ¿no? Y ahí está lo importante, definir para cada proyecto cuál es la mejor herramienta para utilizar, ¿no? Como te digo, conceptualmente creo que las APP son las mejores conceptualmente porque permiten que el Estado se financie con los privados, que los privados tomen más riesgos, ¿no? Pero las demás herramientas también existen y también se pueden utilizar en determinados casos. Ahora, ¿qué tipo de evidencia o tipo de casos de estudios se presentarán pues aquí para evaluar la efectividad de estos dos modelos, sobre todo en el contexto peruano y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo preelectoral? Sí, mira, como te digo, las APPs tienen mucho tiempo de vigencia, tenemos más o menos ya 30 años de experiencia. Ahí, sin ser egocentristas, el Perú es uno de los países de la región con más experiencia en APPs, ¿no? Otros países han copiado nuestro marco regulatorio, legal de APPs, ¿no?
Entonces tenemos mucha experiencia y hay muchos proyectos en todos los sectores que están financiados vía APPs. Las OXI, los gobierno tienen menos tiempo, las OXI unos 8 o 9 años, los gobierno unos 5 o 6 años, ¿no? Entonces tienen menos casos a presentar, pero también tienen algunos casos en los cuales se han usado, como te digo, exitosamente con los panamericanos que ya terminaron, o otros que están en proceso, como Majes, Chincheros. Entonces te diría que hay bastantes casos para comentar, tanto en APPs como en gobierno, como en OXI. O sea, no nos vamos a quedar cortos por, por casos. Ya, entiendo. Ahora, ¿qué actores en el sector público han confirmado su participación? Y se contará pues con la presencia de un representante de ministerios o entidades reguladoras en el marco justo de este primer evento de InfraSummit. Sí, como te digo, no soy de la organización, pero entiendo que está confirmada la participación de la ministra de Economía y Finanzas, Denise Miralles, ¿no? Que es, digamos, es muy buenísimo porque viene del lado de proinversión y también ha estado mucho tiempo en proinversión, ha tenido mucha experiencia dirigiendo el crecimiento de obras por impuestos, una labor realmente buenísima, y ahora está en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Es lo que ya ha confirmado, va a estar también exministro como José Salardi, ¿no? También entiendo que personas, directivos de Proinversión, como Luis del Carpio, el director ejecutivo y probablemente otros funcionarios, y otros sectores relevantes como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Economía de Energía y Minas, ¿no? Entonces, va a haber participación importante tanto del sector público como del sector privado. Entonces, porque ese es estos eventos son un punto de encuentro entre los actores públicos privados del sector. Entre los participantes, por ejemplo, ¿cómo se plantea traducir las conclusiones del Summit en acciones concretas post-evento? ¿Qué planteado se tiene planteado, mejor dicho, ustedes o usted como participante también en este perfil, un público objetivo que estoy viendo que es la parte justamente de gobierno a gobierno y donde va a participar sector privado y sector público? Claro, como te digo, como te decía al principio, estamos en un momento, yo diría, de punto de quiebre, varias decisiones que tienen que tomar, ¿no? Las decisiones básicamente las tiene que tomar el sector público, ¿no? El gobierno, los diferentes Ministerio de Economía y Proinversión. Creo que los mensajes que hemos venido recibiendo en las últimas semanas son muy positivos, ¿no? En el tema del impulso que se va a dar a las APPs, ¿no? Y toca desde el lado privado, yo soy del lado del sector privado, de dar sugerencias y recomendaciones, ¿no? Sobre la base de la experiencia de cuáles son las acciones que se deberían tomar. O sea, yo creo que estamos bastante bien encaminados, ¿no? En este impulso que se le está dando a la inversión en infraestructura, sobre todo mediante el relanzamiento de las APPs, las obras por impuestos y eventualmente de gobierno a gobierno para algunos proyectos, ¿no? Pero ese diálogo entre el sector público y el sector privado es importantísimo y ese es el tipo de diálogo que se permite en este tipo de eventos. Ahora, de por sí, vamos a hablar de la parte privada con el Estado, justamente en esa simbiosis que combinas y nos comentas. ¿Qué tan difícil ha sido este año 2025? Vayamos un poco a un plan de infraestructura que se creó en el año 2019 aproximadamente, creo, y a esta fecha, ¿cómo Infrasumi puede contribuir a una solución de tantos planes que no se han podido cumplir por ambas partes? Pero vamos a hablar de la parte del Estado, porque es la que lleva la mayor parte de ejecución, ¿no? Sí, tal cual. O sea, yo creo que primero te diría que el tener este plan de infraestructura, ¿no? Que ya tiene unos 5 o 6 años, y era la primera vez que se tenía como el país, luego se ha ajustado hace un par de años, creo. Es bueno tener un plan de infraestructura, ¿no? Lo malo, digamos, como país es que no hemos cumplido al pie de la letra del plan, ¿no? Digamos, varias cosas que no se han cumplido. Sí es importante, y esto es sí, para hacer inversiones en infraestructura que son de montos bien relevantes, ¿no? Y necesitas expertise que a veces no hay en el país. Necesitamos inversionistas internacionales. Para eso, esos inversionistas requieren entrar a países que les den una credibilidad de largo plazo de que cuáles son los proyectos que se van a ejecutar, ¿no? Si tienes un país en el cual un día tienes un proyecto que se va a ejecutar y el día siguiente cambia el gobierno, cambia el ministro y no se ejecuta, eso te resta credibilidad, ¿no? Entonces, tener un plan que en un porcentaje alto se cumpla tanto en los proyectos que se van a ejecutar como en los plazos en los cuales como país estamos anunciando que se van a ejecutar es importantísimo. Entonces,
obviamente el riesgo, ¿no? El entorno político, los, ¿no? cambios que hemos tenido de 8 presidentes en 5 años no ayuda a eso. Esperemos que tengamos una mejor estabilidad en el próximos 5 años, ¿no? Que permitan que ese plan se cumpla y mm, no solamente en este periodo presidencial, sino se mantengan. O sea, estos planes son planes del Estado, ¿no? No del país. No deberían, y deberían sobrevivir a los diferentes gobiernos que existan, a los diferentes ministros que existan. Entonces, sí, es muy importante darle un mayor foco a lo que se dice en el plan y cumplir lo que estamos diciendo en el plan, que va a estar atado a los anuncios que hace por inversión del pipeline de proyectos que se piensa adjudicar también. Ahora, y según su análisis, o sea, ¿cuál considera usted que es el principal obstáculo que impide la ejecución de estos proyectos? Yo te diría dos, ¿no? El primero es la inestabilidad política, lo que te comenzaba, ¿no? Lo que te comentaba. Y lo segundo es los cambios a nivel de los propios ministerios. O sea, que que los proyectos están atados a la decisión de un ministro. Y si cambia el ministro, puede venir otro ministro y decir, yo no quiero ese proyecto. Entonces, por eso uno de los... eso no debería ser así. O sea, la decisión de ir por un proyecto y la modalidad que se opte por la ejecución del proyecto debería ser algo que no cambie porque cambien los ministros. Un ejemplo clarísimo es la línea 3 y 4 del metro, ¿no? Que se anunciaron hace mucho tiempo que iban a ser vía APP, luego se quisieron hacer vía gobierno a gobierno, luego APP también, luego modalidad híbrida y ahora APP también. Yo creo que está bien, que la modalidad adecuada es las APP, pero esas idas y vueltas son lo que no debería pasar. Claro, claro, ¿no? Y es que vamos viendo lo que comentas sobre el caos vehicular que se ha formado a raíz de este tipo de, digo yo, de huecos que está dejando el Estado a través de infraestructura y que no se ha concretado hasta un caos pues de transporte en horas punta, ¿no? Horas pico que nos Claro, movilizamos. ahí hay algo que no sé, que a veces digamos, lo perdemos de vista cuando hablamos de infraestructura y que no se hicieron los proyectos, ¿no? Y bueno, si ok, no se hicieron, se harán en 5 o 6 años, ¿no? Pero el costo de oportunidad, el costo de horas hombre, como tú mencionas, ¿no? El costo de calidad de vida, esos costos no se cuantifican y son gigantescos, ¿no? O sea, el no hacer una obra en su momento no es lo mismo hacer una obra, ya, pues la hacemos 10 años después. Eso no. El anillo vial periférico, ¿no? Es un proyecto que conocí muy de cerca y nos demoramos como país 11 años en declarar los intereses. Demasiado tiempo, ¿no? Tenemos que acortar muchísimo esos plazos y sí, yo tengo la convicción que el actual el equipo de proinversión y el MEF tienen ese sentido de urgencia. Creo que es importante que los proyectos no pueden esperar. No es que podemos quedarnos sentados, bueno, ya que salgan cuando tengan que salir. No, necesitamos que salgan rápido, como país hablando. Claro, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, aquí en Lima Metropolitana es la disputa de los espacios, ¿no? ¿Qué le corresponde a la municipalidad metropolitana en lo que corresponde su infraestructura y lo que es la parte de la municipalidad, su responsabilidad? Y entonces hay una división en fronteras de distritos. Te hablo, por ejemplo, el caso de Lima Norte entre San Martín de Porres y Los Olivos. ¿Quién le compete a cuál responder por una avenida o un trayecto? Y ahora justamente una etapa preelectoral, pues se ve mucho movimiento, ¿no? Entonces ahí veo que sí, hay una parte del sector que no está congruente a la propuesta de unificar esfuerzos para poder ayudar a la comunidad. Sí, totalmente. Y añadiendo a lo que tú mencionas, que estoy muy de acuerdo, es que creo que la experiencia nos ha demostrado que los proyectos más grandes, o los que se llaman megaproyectos, ¿no? Son proyectos que deberían ser manejados por el gobierno central a través de proinversión, que puede convertirse en una especie de ministerio de infraestructura, ¿no? Y no por gobiernos regionales o la Municipalidad de Lima, porque la experiencia, el conocimiento que se requiere para estructurar, adjudicar y ejecutar este tipo de proyectos es difícil, ¿no? Entonces es difícil que porque gobiernos regionales o la Municipalidad de Lima puedan manejar ese tipo de proyectos que son tan grandes, complejos y sofisticados. Entonces sí que creo que ahí debería haber una especie de centralización de esas competencias en el gobierno central, ¿no? Claro, ahora, ¿se contempla una hoja de ruta? Es decir, un documento técnico de repente que sirva como referencia para futuros proyectos de infraestructura por parte de este evento de InfraSummit. O sea, lo que pasa es que el plan de infraestructura ya es una hoja de ruta, o debería ser una hoja de ruta, ¿no? O sea,
yo creo que no es conveniente a veces crear demasiadas hojas de ruta, así que caen, si no tenemos que ver, por lo menos en infraestructura, una ruta como país. Y esa debería ser el plan de infraestructura. Claro, lo que pasa es que sí hay un plan, pero no se ejecuta y viene otro, como comentaste hace un instante, los cambios de gobierno han afectado también, pues el cambio de ministerios ha afectado enormemente Sí, y caso. por eso yo sí creo que debería haber responsabilidades, o sea, responsabilidades que vinculadas con la ejecución del plan de infraestructura que originen también consecuencias si eso se incumple. O sea, creo que ahí sí falta de repente darle una vuelta de tuerca más para que ese plan tenga responsables y responsabilidades que se deban cumplir y que si no se cumplen generen consecuencias. Claro, claro. Ya para finalizar, a Juan José, la invitación pues, que harías a las personas y a los oyentes y televidentes que nos están viendo a través de la revista Economía de este evento el día 24 de noviembre, dónde son las inscripciones, a través de qué vía, cómo se pueden contactar y sobre todo pues, tu ponencia, que está bastante interesante en la propuesta de este InfraSummit. Que es el 24 de noviembre a partir de las 2 de la tarde. El evento va a estar muy bueno y es un momento que yo defino como punto de quiebre para este impulso a las APPs y a la inversión en infraestructura que tenemos y que esperemos dure por los próximos 5 años por lo menos. Bien, agradecido por la oportunidad. Miren, eran las palabras de Juan José Cárdenas, abogado, experto en infraestructura y socio de Denver Legal Advisor en este speaker de este evento importante como es InfraSummit 2025, este 24 de noviembre en la Universidad de Lima. Están cordialmente invitados. Agradecido por este enlace, amigo Juan José. Igualmente, Juan Carlos, un gusto. Hasta luego. Un abrazo. Saludos. Gracias. En las palabras de Juan José Hasta luego. Cárdenas en este evento importante que va a reunir líderes del sector público y privado, la banca multilateral y, por supuesto, este modelo entre gobierno y asociaciones público también privadas, como es conocida como APP. Con esta información, agradecido por esta entrevista, volvemos a los estudios de la revista Economía.